¿Y en el marco de qué? Del salario, que el salario real de toda la clase obrera argentina ha perdido en los últimos 6 años, ha tenido una caída estrepitosa. En los últimos 6 años no ha parado de caer. Hay una degradación salarial enorme y del poder real adquisitivo, es decir, lo que a vos te alcanza para comprar. Claro. Bueno, los números son bastante terribles, digamos, pero y son números duros. Para el sector privado, por ejemplo, privado y registrado, o sea que vos estás registrado, estás en blanco, etcétera, la caída salarial fue del 19%, en términos netos. 19% se te cayó. Para el sector público, es decir, trabajadores y trabajadoras estatales, Sí. el 26% cayó tu salario. Y para el caso de los trabajadores informales, el 29%. El 29%. Es decir, casi un 30% del salario, o sea, lo que vos podías comprar hace 6 años atrás, hoy se te cayó más. Claro. Es decir, es terrible esta degradación. Ahora, si uno mira esto y lo compara con las tasas de crecimiento, que hablan de un crecimiento de un 10%, que hablan de que aumentó, por ejemplo, se recompuso la situación ocupacional, es decir, hay más trabajo que en el 2017, se aumentaron la cantidad de puestos de trabajo, sin embargo, contrasta estos números con el aumento de la pobreza. Es decir, en el caso de... Y eso es terrible, es decir, porque aumenta o sea, los índices económicos, los macro, etcétera. Aumenta la cantidad de ocupación, sin embargo, aumentan los pobres. Claro. Es decir, ¿qué pasa con eso? ¿Dónde está esa ganancia? ¿Qué pasa con lo que te sacan a vos de salario, nos sacan a todos? ¿Se fuma? No, efectivamente lo que pasa es que hay cada vez mayor concentración del capital. Hay empresarios y empresarias que ganan al rol y se la siguen llevando en pala como en aquellos años. Sigue pasando eso, hay cada vez más concentración, digamos, y a costa de tu salario, del mío, de la indigencia, de la pobreza. Entonces, esto que estuvimos mencionando en el programa anterior, en el primer programa, mostrando los números de las empresas nacionales y multinacionales, por ejemplo, las alimenticias, ¿no? Los monopolios y oligopolios que hay de empresas multinacionales y las nacionales también, que por ejemplo en el caso de Arcor mostramos el número 154% creció, contrasta con esto. Justamente ahí está la plata. Es decir, las empresas de servicio, las multinacionales que hacen uso y abuso de los recursos, digamos, energéticos del país, que nadie sabe también de dónde sacan esa facturación, te lo cobran en las boletas, son boletas impagables, es decir, y hay una crisis energética en curso cuando vos tenés un país absolutamente productor. Por ejemplo, entonces, bueno, estas son las contradicciones que se dan en esta discusión salarial. Bueno, pero para ir al salario concretamente... Sí. Ya no se puede decir que el trabajo dignifica. No, nunca se pudo decir, pero ahora menos. Ahora ya, o sea, sos pobre laburando. Y ese es el dato nuevo, ¿no? El dato más relevante, yo creo que hizo bastante ruido y del cual nosotros queremos hablar. Según el INDEC, el promedio salarial en el país es de 55.823 pesos. 55.800. El promedio. Es decir, tomando de los más altos hasta los más bajos. Claro. Es decir, y este promedio nos da debajo del límite de la pobreza. Entonces, vos te podés imaginar la cantidad, los millones de trabajadores y trabajadores con trabajo, pero además los informales, los trabajadores que no tienen registro, etcétera, están muy por debajo de todos estos números. Entonces, esto nos parece que son hechos relevantes a la hora de ver, entre comillas, la pasividad o la condescendencia de las centrales sindicales, de la CGT, de la CTA, respecto de lo salarial y respecto de lo que está pasando hoy en la calle, con millones de personas, incluso con miles de familias manifestándose para que te aumenten el plan social, para que los amplíen, para que refuercen los comedores, digamos, con algo de comida, ¿no? Es un contraste absoluto. Y yo quería tomar como parte de los ejemplos concretos el otrora gremio que marcaba tendencia nacional en términos salariales, la UOM, ¿no? La poderosa UOM, la Unión Obrera Metalúrgica, porque uno dice UOM y muchos ya ni deben saber de qué se trata. Claro. La Unión Obrera Metalúrgica. Es decir, ¿es laburo o no es laburo? O sea, ¿quién puede decir que esos sectores son... no, bueno, la Unión Obrera Metalúrgica, el salario básico real para un obrero metalúrgico es de 46.546 pesos. 46.500 pesos. Es decir, por debajo de la media. Sí. Después lo pueden ayornar algunas empresas con bonos, con premios, con cosas, pero el salario básico para un trabajador industrial de la UOM es de 46.000 pesos. Entonces, ahí vos te das cuenta por qué estamos llenos de trabajadores pobres. ¿Por qué parte de nuestra clase obrera, aún laburando, es empobrecida? Y esto nos lleva a dos cosas, voy a tratar de ser breve. Una, por un lado, la diferenciación salarial que hay entre efectivos, contratados, terciarizados, que se vive en muchos lugares del país.
Por ejemplo, en alguna fábrica tenemos un amigo que labura en una multinacional que nos comentaba, mira, yo estoy ganando 120 lucas, 120.000 pesos, Sí. y al lado mío labura un pibe de agencia que gana 60. Gana 60.000 pesos. Haciendo lo mismo. Haciendo el mismo trabajo, a la par. Laburan los dos a la par y uno gana 120 lucas y el otro gana 60. Ahora, la pregunta, ¿cuál es? ¿Cuánto te va a durar eso? ¿Cuánto va a durar que el de 60 siga ganando 60 y vos 120? O sea, si las patronales consiguen instalar trabajadores con medio sueldo, son los que tienen la posibilidad de quedarse y el obrero caro para las empresas va a empezar a ser eliminado. La unidad de las filas obreras dentro de la fábrica es en defensa propia, no es un problema moral, no es un problema solo de solidaridad. Claro. Mirate vos. Es decir, entonces este es un tema para tratar, yo creo, en cada una de las fábricas, ¿no? El laburo terciarizado, además, cuando nosotros hacemos unidad de las filas obreras, tomar las demandas, igual trabajo, igual salario, igual trabajo, igual salario. Una demanda histórica del movimiento obrero argentino. Claro. Vos fíjate cómo está perdida en el tiempo, parece del Museo de los Recuerdos. Bueno, este es un tema. Y después, otro que tiene mucho que ver con la realidad, la cantidad de sobreocupación. Es decir, la cantidad de trabajadores que tienen horarios extendidísimos, se dejan la vida en la fábrica para tener un salario que más o menos le permita llegar. Y, por ejemplo, tenemos el caso de una conocida alimenticia, Kraft, Mondelez, donde los trabajadores, por ejemplo, tienen 48 horas semanales normales. O sea, la jornada semanal de laburo es de 48 horas. Sobre eso son horas extras. Arriba de eso tienen que hacer horas extras para poder llegar a fin de... O sea, se pasa la vida de la fábrica. Por ejemplo, el turno noche entra a laburar el domingo a la noche y su último día de trabajo, su última jornada, sale el sábado a las 6 de la mañana. Claro. Desde el domingo a la noche hasta el sábado a las 6 de la mañana. O sea, ¿qué es de tu vida? ¿Qué vida tenés? Y ahí se da la paradoja que en muchos lugares ven como progresivo los sindicatos pelear horas extras, ¿no? Decir, bueno, vamos a pelear, como no tenemos salario, peleemos horas extras. Y entonces dice, bueno, pero las extras que sean al 200%, o sea, una gran bandera. Hermano, está dejando la vida. O sea, las horas extras son dejar un pedazo de vida, un pedazo de salud en la fábrica, a cambio de plata. Es decir, y nuestra vida vale más que sus ganancias, es más que un eslogan común, más que tiene una profundidad enorme en esto, porque uno ve la cantidad entonces de trabajadores sobreocupados frente a millones de compañeros y compañeras que no tienen un laburo. Entonces, por ejemplo, acá es donde entra con todo, claramente, la necesidad del reparto de las horas de trabajo entre todas las manos disponibles con un salario igual a la canasta familiar. Y te voy a decir, pero no tengo plata para hacer eso. Apertura los libros de contabilidad. Abramos los libros. Y empecemos por la gran industria. ¿Cuánto se llevan las multinacionales? Pongamos arriba de la mesa. Ellos de nosotros saben lo que vos cobrás, lo que pagás de alquiler, saben todo lo tuyo, ¿no? Si pagás los impuestos o no pagás impuestos. Ahora, ¿por qué toleramos naturalmente el secreto comercial, por ejemplo, de las grandes empresas? No, hay que ponerlo al desnudo, pongamos las cosas arriba de la mesa. Hay crisis, ¿querés discutir en serio? Discutamos con los papeles arriba de la mesa. Digamos, entonces, apertura a los libros de contabilidad, pero tenemos que pelear mucho, yo creo, en cada uno de los puestos, en cada uno de los lugares de trabajo, en cada uno de los lugares conquistados, para generar un sentido común distinto. Porque se ha naturalizado el tema de, bueno, es contratado. O bueno, si vos te forzás a hacer una hora extra más, lo haces. Después esa misma gente la que está loca en la calle, ¿no? La que choca, la que no ve a los Claro. pibes, la que llega a la casa y no quiere escuchar a un pibe jugar porque dice no quiero tener ruido, ¿no? Entonces dice, bueno, ¿por qué está tan loca la gente? Claro. Claro. Escuchame una cosa, esto tiene bases materiales. Entonces te arruinan la vida, básicamente por un mango más. Entonces nosotros queremos justamente cambiar esas dos visiones. Por un lado, la visión liberal de que si te forzás solo y te matás, vas a poder avanzar y los que no avanzan son los vagos, ¿no? Y eso le encubre las ganancias a los de siempre. Entonces, es esa carrera, y eso va de la mano con eliminar los sindicatos, perseguir al que lucha, es un combo completo. Claro. La tienen clara los tipos, la tienen clara. A los que tenemos que empezar a tener más claridad somos nosotros dónde queremos ir. Porque ante eso también está la política de la resignación, que nos dicen, Claro. bueno, pero todo puede ser peor. Vos me decís no pagar, ay, mirá, va a venir el cuco. Ah, pero si decís eso, alentás a la derecha, le haces el juego. Bueno, basta, basta. Basta porque se nos está yendo la vida y yo creo que si nosotros verdaderamente queremos forjar un nuevo movimiento obrero, una nueva juventud que empiece a levantar los horizontes y que viva una vida que merezca ser vivida, tenemos que empezar a levantar la unidad de la fila obrera de verdad, con otros valores. El valor de la solidaridad, que es fuertísimo entre los trabajadores, lo vivimos cotidianamente.
cada vez que hay un conflicto, y uno lo vive en los lugares de trabajo también, así como hay gente individualista, el poder de la solidaridad es gigantesco y tenemos que ejercerlo, tenemos que pelearlo, tenemos que militarlo. Y yo creo que desde ese punto de vista es muy importante. Y lo último para terminar, porque se me va largo. No, yo pensaba el otro día, escuchaba a una compañera de la universidad, usted sabe, están en campaña electoral en todas las universidades y para nosotros tiene un valor enorme que la juventud pelee esos lugares para unir la clase obrera con la juventud universitaria, es decir, poner la universidad al servicio de la clase y no de los grandes grupos capitalistas. Y una compañera decía, yo tengo un orgullo grande, yo voy a la universidad y digo lo que soy y digo lo que quiero. Digo los deseos que tengo y en quién me referencio. Sí, nosotros somos la juventud de Nicolás del Caño, la de Miriam Bregman, somos la juventud de Alejandro Vilca, somos la juventud de las fábricas recuperadas, somos la juventud que pelea por la unidad de las filas obreras, que pelea por la jornada de 6 horas y demás. Ahora, las otras corrientes no pueden decir quiénes son. La Franja Morada no puede decir que está con Macri. Y los otros peronistas no pueden decir que están con Alberto Fernández, lo esconden abajo de la mesa. Les da vergüenza a la Franja Morada y a los militantes del Partido Justicialista, en todas sus variantes, decir quiénes son. Bueno, por eso el orgullo de tener una juventud como la juventud del PTS, la juventud en clave roja, que han hecho un frente en varias de las universidades, están peleando ese lugar. Para ello, mi reconocimiento y nuestra felicitación y toda la fuerza. Muchísimas gracias. Vos sabés que por lo que vos decías, una vez en la fábrica, en PepsiCo, Olga, mi compañera, estábamos reclamando aumento salarial y el pase de los contratados, y la empresa decía que por un lado no tenía plata para el aumento y tampoco podía dejar tanta gente contratada, eran 120 compañeros. Y entonces Olga agarró y dijo, bueno, voy a hacer la cuenta de lo que yo envaso en un día y lo que envasan todas las líneas de producción. Y, o sea, para mí lo de los libros, pensándolo al revés, ¿cuántos puestos, si nosotros hacemos ese cálculo de la ganancia que se hace en un solo día, en cada una de las líneas de producción, cuántos puestos de trabajo se podrían crear también, ¿no? Y en ese sentido, una de las grandes peleas que fuimos fue uno de los pases a planta permanente de los compañeros contratados, el más grande fue uno de los tantos, pero el más grande. Muchísimas gracias, Raúl.